Bienvenidos, hoy vamos a continuar hablando de la obligación de resarcir el daño ambiental. Como estuvimos viendo, una vez que se provoca el daño ambiental, identificamos el responsable o los responsables del daño ambiental generado, y viene la parte de establecer qué tipo de obligación tiene la persona responsable. La Ley General del Ambiente establece que la obligación es prioritariamente la de recomponer el ambiente. ¿Qué es esto de recomponer el ambiente? A ver, trayendo las normas del Código Civil, tenemos que recordar que el artículo 1740 establece la reparación plena. Esto para las demandas por daños y perjuicios individuales. Pero analógicamente podemos decir que la Ley General de Ambiente lo que quiere establecer con esta obligación prioritaria de recomponer el ambiente es esto, que la reparación se dé primordialmente en especie. ¿Y qué quiere decir en especie? Es volver las cosas al estado anterior, es decir, tratar de mitigar o de reducir el daño ambiental provocado. Lamentablemente, muchas veces cuando hablamos de daño ambiental es casi imposible volver al estado anterior. Recién y solo para estos casos, la Ley General de Ambiente establece que en caso de imposibilidad de recomponer o de volver las cosas al estado anterior, la obligación de la indemnización sustitutiva. Y acá vamos a ver la diferencia intrínseca que hay entre una reclamación de daño de incidencia colectiva, como es la del ambiente, y un daño individual también provocado a través o por el ambiente, pero efectuado por un particular en interés propio. Entonces, cuando el daño se configura en el ambiente en general, se establece que la indemnización sustitutiva, que ya no va a ser en especie, como dijimos, porque es imposible en forma técnica, como lo establece la ley, la indemnización sustitutiva en dinero no va a ir a parar el patrimonio determinado de uno o varios afectados, sino que va a ir a un fondo de compensación ambiental, que específicamente lo prevé la ley, y lo vamos a ver más adelante quiénes son los que tienen que reglamentar la constitución y la formación de este fondo. ¿Cuál es el fin de este fondo? Justamente poder con ese dinero hacer frente a otros daños ambientales, a mitigar el propio daño ambiental generado por este hecho, a hacer campañas de concientización, de educación y hacer otras acciones que tengan que ver con la prevención del daño. Lo diferente, como les decía, es que si es por ese mismo daño ambiental un particular reclama una lesión a un derecho subjetivo, el principio que establece el Código Civil es que el damnificado puede optar en pedir la reparación en especie, y si esto es totalmente oneroso o abusivo, se puede optar por la reparación en dinero. Entonces, el sujeto pasivo, como vimos en la bolilla anterior y como lo venimos recalcando dentro de los principios establecidos en la Ley General de Ambiente, en el artículo 4 es el principio de contaminador paga. Es decir, el responsable de generar este riesgo ambiental o este daño ambiental es el que va a hacer frente a los costos, no solo de la reposición al estado anterior en caso de ser posible, sino de la indemnización sustitutiva. ¿Cuál es el problema en este punto? Que muchas veces los daños ambientales requieren para su cuantificación, que es muy importante porque imagínense, un juez establecido que no se puede volver al estado anterior. El ambiente está dañado por un efecto, pongámosle que se contaminó parte de un río o parte de una costa de un río. No puede sanearse o no puede sanearse en forma inmediata. Esos costos de mitigación o de volver al estado anterior deben ser a costa de él o los generadores del daño. Pero ¿quién cuantifica este daño? Entonces, acá vemos la necesaria intervención, como vamos a ver en los procesos ambientales, de organismos técnicos del Estado o de organismos especializados que tienen que dar su informe técnico y especializado para poder establecer la cuantificación del daño, la posibilidad de rever o de recomponer el ambiente, y la Ley General del Ambiente específicamente en este caso equipara los informes técnicos de estos organismos estatales o gubernamentales a los informes de los peritos a nivel judicial.
Obviamente, esto es revisable y puede ser impugnado por la parte a quien perjudica este informe, pero es una de las características del proceso ambiental. Lo vemos luego cuando volvemos a hablar del proceso ambiental, pero quiero que tengan esto presente cuando hablamos de la diferencia, porque dentro de un mismo proceso, que es lo que vemos también en esta bolilla, la caracterización del proceso ambiental. Entonces, la caracterización va a estar dada por dos factores fundamentales. Uno, la causa fuente generador del daño, y por otro, la pretensión. Como vimos más adelante, dentro de una pretensión procesal tendiente a recomponer o hacer cesar un daño ambiental, pueden a su vez incluirse peticiones individuales de reparación particular de un daño a un interés subjetivo. Quiero volver acá en este punto al Fondo de Compensación Ambiental que establece la Ley General de Ambiente en el artículo 34. Lo crea este Fondo de Compensación Ambiental, que como les dije tiende a poder garantizar con este fondo la atención a emergencias ambientales, acciones de prevención, de mitigación, de protección del ambiente. Cada jurisdicción local, es decir, provincial, tiene a su cargo determinar por la reglamentación, por la legislación, cómo va a estar compuesto, cuáles son los destinos para estos fondos específicos y cómo va a estar compuesto su presupuesto. Generalmente, también se ven estos fondos de compensación ambiental en normativas específicas que fuimos viendo a lo largo del desarrollo de esta materia. Por ejemplo, en la ley específica de prohibición de las actividades de PCB, en la de residuos domiciliarios, en la de residuos industriales, cada uno fue armando este sistema específico de fondos específicos de compensación ambiental. No obstante, a nivel de la provincia del Chaco, tenemos la ley 783, la defensa y mejoramiento ambiental, que crea un fondo ambiental. También en la provincia de Buenos Aires está la ley 3341, que crea también un sistema de fondo de compensación ambiental que tiende a asegurar estos destinos que estábamos hablando. Lo que quiero recalcar es que cómo se componen mayoritariamente estos fondos de composición ambiental. Y aquí cierra el círculo de lo que estábamos hablando cuando no es posible reparar en especie el daño ambiental y se paga, o sea, se paga la indemnización sustitutiva en dinero. Va a parar a este fondo, pero también a este fondo van a parar las multas, las tasas, porque no se olviden que la parte judicial es la última ratio, por decirlo así. Antes hay controles administrativos del poder de policía que también pueden establecer multas por no acercarse a lo que prevén las leyes, las leyes de presupuestos mínimos y las específicas que va dictando la provincia. Entonces, tener en cuenta esto, la obligación primordial, y lo volvemos a repetir, de resarcir el daño ambiental, tiene que siempre tender a recomponer el ambiente. Si esto no es técnicamente posible, no es que no quiero, es que técnicamente no es posible volver al estado anterior, recién ahí va a entrar a jugar la indemnización pecuniaria, y esto no va a un patrimonio particular de uno o varios damnificados, aunque los hubiere, sino que van a estos fondos que son administrados por las jurisdicciones locales. Independientemente de esto, si hay acciones tendientes a reparar daños subjetivamente lesionados a través del ambiente o como consecuencia del daño ambiental, son los particulares los que reclamarán la indemnización sustitutiva en dinero, y esa indemnización sí va a ir a parar al patrimonio particular del reclamante.